Ruth Fulton Benedict nació en la ciudad de Nueva York el 5 de junio de 1887. Su padre fue cirujano y murió cuando Benedict aún no tenía ni 2 años. Debido a su enfermedad, su familia se mudó al campo de sus abuelos maternos. Su madre, Beatriz, tuvo que trabajar como profesora en pueblos pequeños. Luego regresaron a Nueva York cuando la madre consiguió un trabajo en una biblioteca. Años más tarde consiguió una beca en una escuela privada y luego en Vassar College de Nueva York, donde se graduó en el año de 1909 con una especialización en inglés. En 1914 se casó con Stanley Benedict, quien era un químico. También en ese año comenzó con un proyecto de biografías de mujeres fuertes, comenzando con el feminismo. Luego publicó poesías bajo un seudónimo de otros autores, es decir, que publicó poesías con nombres de otras personas. En 1918 comenzó a estudiar en la Universidad de Columbia, antropología, donde fue alumna de Boas. En 1930 comenzó a trabajar en varias instituciones para educar a la sociedad sobre el racismo. En 1931 fue contratada como profesora asistente de antropología en la Universidad de Columbia. En 1943 trabajó para la Oficina de Información de Guerra, donde tomó el rol de investigadora sobre la cultura japonesa. En 1946 fue elegida como presidenta de una asociación antropológica americana. Y en ese mismo año fue elegida la primera mujer presidenta de la Asociación Antropológica Americana. Y por último, en 1948 aceptó una invitación de la UNESCO a una conferencia de un seminario en Checoslovaquia, donde también en ese mismo año murió de un ataque al corazón. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los aportes que hizo Ruth Benedict. Durante la Segunda Guerra Mundial descubrió un área de estudios novedosos para su época, aplicando el pensamiento antropológico al estudio de sociedades contemporáneas y modernas a través de entrevistas y documentos escritos y no tanto por el trabajo de campo. También estableció que cada cultura valora y privilegia ciertas conductas y tipos de personalidades. También señaló que cada cultura ejerce presión a sus miembros para conformar los patrones de una sociedad. Aportó también con obras llamadas El Cristáneo y la Espada, patrones de la cultura japonesa, Patterns of Culture y Raza, Conciencia y Política. Pensamientos sobre la cultura y la antropología. En su libro Patrones de Cultura, Ruth Benedict enfatiza la importancia de la cultura frente a la biología como determinante de la conducta de los individuos. Es decir, que según su cultura, que conlleva ciertas creencias, tradiciones, etc., va a definir su comportamiento y actitudes ante la vida. Para Benedict, la cultura es el conjunto de conocimientos, creencias, valores, actitudes y emociones que caracteriza a una sociedad. No solo se trata de una acumulación de rasgos culturales e históricos. Benedict atribuye rasgos psicológicos a la cultura, de las que muchas veces habla como el temperamento o la personalidad de un pueblo, retomando el concepto de espíritu de un pueblo. De 1922 a 1929 llevó a cabo investigaciones de los indígenas norteamericanos. El resultado de estos trabajos, junto con el material recogido por otros antropólogos, llevó a Benedict a unas conclusiones que formuló en sus esquemas de cultura, del año 1934, obra en la que definió metodológicamente la compleja relación entre la individualidad y modelo cultural. Benedict postulaba una antropología centrada en el análisis de la personalidad de los pueblos como fuente de una emotividad e ideología que se manifiesta en las costumbres, tradiciones e instituciones de una cultura. Dedicó todavía otro libro a la mitología de los Zuni, los indígenas de Nuevo México que habían sido objeto de sus investigaciones. De allí salió el libro Mitología de los Zuni en el año 1935. Posteriormente publicó el libro Raza, Ciencia y Política en el año 1940 y El Crisóstomo y la Espada, Patrones de la Cultura Japonesa. Este libro fue publicado en el año 1946, fruto de las investigaciones que llevó a cabo en la Oficina de Información del Gobierno estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, guerra que dio lugar desde el año 1939 a 1945.